¿Sabían que la historia de la Torre de Babel podría desafiar todo lo que creían? En este video les revelaré un secreto asombroso sobre este relato bíblico que pocos conocen. Muchos piensan que la torre solo simbolizaba la arrogancia humana, pero ¿y si les digo que oculta una lección poderosa y relevante sobre nuestra sociedad actual? Prepárense para un viaje sorprendente que va más allá de las palabras escritas. Una historia que tocará profundamente sus creencias y mostrará el verdadero poder de un misterio antiguo. Acompáñenme y descubran lo que realmente sucedió en Babel. Una revelación que cambiará su forma de ver el mundo en menos tiempo de lo que imaginan. Nimrod es una figura legendaria mencionada en la Biblia, en los libros de Génesis y Crónicas. Nació en un mundo recién recreado por Dios, después de un juicio divino que dejó al antiguo mundo casi sin vida humana ni animal. Nimrod se destaca como un personaje importante en el libro de Génesis. Según la Biblia, fundó dos de los imperios más poderosos de la historia, Asiria y Babilonia. A pesar de sus habilidades de liderazgo, las acciones de Nimrod llevaron a muchas personas a alejarse de Dios. Inicialmente, el nuevo mundo estaba libre de los males existentes antes del diluvio. Lamentablemente, esa inocencia no duró mucho. El príncipe de las tinieblas rápidamente comenzó a sembrar la rebelión en los corazones fértiles de los sobrevivientes humanos. Satanás eligió a Nimrod para transformar el nuevo mundo en un crisol de revuelta. Nimrod, en la Biblia, era el bisnieto de Noé, descendiente de Cus. Esto se detalla en el capítulo 10 de Génesis, versículos del 7 al 12. Los hijos de Cus eran Seba, Avilá, Sabtá, Raamá y Sabtecá. Y los hijos de Raamá eran Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, quien se convirtió en un poderoso en la tierra. Era un cazador intrépido ante el Señor. Por eso se dice, como Nimrod, un poderoso cazador ante el Señor. Su reino comenzó con Babel, Ereque, Acade y Calné, en la tierra de Sinear. De ahí partió hacia Asiria y construyó Nínive, Rehoboth-ir, Calá y Resén, entre Nínive y Calá. Esa era la gran ciudad. La Biblia se refiere a Nimrod como un poderoso cazador delante del Señor. Hay especulaciones de que podría haber sido de estatura gigantesca, lo que explicaría las muchas leyendas atribuidas a él y por qué la gente de su tiempo lo seguía. Nimrod era poderoso en la tierra, pero no de manera positiva. Él gobernaba Babel, la primera rebelión humana organizada contra Dios. El propio nombre Nimrod significa rebelemos. Cuando leemos como Nimrod, el poderoso cazador delante del Señor, esta mención no es un elogio. Debido a Nimrod, Dios se ofendió. No era un cazador de animales, sino un cazador de hombres, un guerrero. Fue a través de su habilidad para luchar, matar y gobernar con rigor que su reino en los estados de la ciudad del Valle del Éufrates se consolidó. Bajo el dominio de Nimrod, los hombres dejaron de confiar en Dios, pasando a confiar en su propia fuerza y habilidad, una actitud que Nimrod intentó esparcir por todo el mundo. Génesis 10 proporciona un árbol genealógico que rastrea una línea de 70 descendientes masculinos de los tres hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem. En general, los descendientes de Jafet representan naciones situadas al noreste y noroeste de Israel. Los descendientes de Cam están al sur, mientras que los de Sem están al este, situando la tierra de Israel en el centro del mundo. Nimrod es mencionado 3 veces en la Biblia. Génesis 10 es la primera y más detallada descripción. La próxima vez que aparece Nimrod es en una genealogía al principio de Primer Crónicas. Su breve mención en Primer Crónicas, capítulo 1, versículo 10, declara que Cus fue el padre de Nimrod, quien se convirtió en un poderoso guerrero en la tierra. La pasaje final también menciona a Nimrod, solo de pasada, en Miqueas, capítulo 5, versículos 5 y 6.
Este es el fragmento donde el Mesías será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y pise nuestras fortalezas y palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes, una fuerza abrumadora entre los hombres. Ellos devastarán la tierra de Asiria con la espada, y la tierra de Nimrod dentro de sus propias puertas. Según este pasaje en Miqueas, Asiria todavía era considerada una tierra de Nimrod cientos de años después, al menos por el pueblo de Dios. Sin embargo, aprendemos muy poco sobre Nimrod. El episodio siguiente que afectó profundamente a Dios fue la construcción de la Torre de Babel. Tras la destrucción del mundo por el diluvio, la gente quería construir una torre que alcanzara el cielo, desafiando efectivamente al cielo. El texto dice que querían construir un nombre para sí mismos. En aquel entonces, toda la tierra hablaba un solo idioma y usaba las mismas palabras. Mientras viajaban hacia el este, las personas encontraron una llanura en la tierra de Sinear y allí se establecieron. Se dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y quemémoslos bien en un horno para endurecerlos y fortalecerlos». Así, usaron ladrillos en lugar de piedra como material de construcción y betún, un tipo de asfalto como mortero. Ellos dijeron: «Construyamos una ciudad para nosotros y una torre cuya cima alcance los cielos, y así hagamos un nombre famoso para nosotros mismos, para no ser dispersados en grupos separados sobre la superficie de toda la tierra, como el Señor instruyó». Entonces el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían construido. Y el Señor dijo: «Mira, son un solo pueblo, y todos tienen la misma lengua. Esto es solo el comienzo de lo que harán en rebelión contra mí. Y ahora, nada de lo malo que imaginen será imposible para ellos. Vamos, descendamos, y allí confundamos y mezcle su lengua, para que no entiendan el habla unos de otros». Así, el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso, el nombre de la ciudad fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y desde ese lugar el Señor los esparció sobre la superficie de toda la tierra. Sabemos más o menos cómo sería la torre. Una torre así se llamaba Sigurat, una gran estructura de ladrillos con escaleras que se extendían hacia los cielos. En la cima de tales torres generalmente había observatorios astronómicos, pero no fue tanto para adorar a las estrellas que Nimrod, rey de Babilonia o Babel, construyó esta torre. Fue más para expresar su propio poder y grandeza. La Torre de Babel ofendió profundamente a Dios. Él dijo que, si los dejaba continuar, no había manera de predecir dónde terminaría esto. Entonces, Dios concedió el don de las lenguas por primera vez para confundir a las personas, haciendo que ya no se entendieran. A partir de entonces, la humanidad se dividió, esparciéndose y hablando diferentes idiomas. Hay una nota interesante en la historia de Babel. Entre las personas dispersas de Babel había un grupo que cruzó las montañas hacia el este y terminó asentándose al llegar al mar. Se convirtieron en la gran nación de China. La cultura china se remonta a ese día. Dejaron el área de Babel antes de que el alfabeto cuneiforme reemplazara el lenguaje pictórico del antiguo Egipto. Todos los idiomas eran pictóricos hasta el tiempo de Babel. El idioma que llevaron a China fue registrado en forma de imagen. Es increíble pensar que es posible reconstruir la historia de Génesis 1 a 11 al mirar los símbolos que los chinos usaron para describir diferentes palabras. Nimrod era, sin duda, una figura heroica, poderosa y carismática del mundo antiguo, que realmente intentó construir una torre hasta el cielo, desafiando los planes de Dios. Es fácil entender por qué se crearon innumerables mitos y leyendas sobre Nimrod, dada su reputación. Sin embargo,
A pesar de su fuerza y grandeza, el poder de Nimrod terminó siendo insignificante frente al poder de Dios, que es mayor que cualquier humano y no puede ser detenido. Aunque Nimrod era un cazador impresionante a los ojos del Señor, la sabiduría nos enseña que la humildad ante Dios es esencial. Como dice en Santiago capítulo 4, versículo 6, Dios nos da más y más gracia a través del poder del Espíritu Santo para desafiar el pecado y vivir una vida obediente que refleje tanto nuestra fe como nuestra gratitud por la salvación, según dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos y arrogantes, pero continuamente otorga el don de la gracia a los humildes que se alejan de la autojusticia. Babel es a menudo pensada como siendo la misma que Babilonia. De hecho, algunas traducciones de la Biblia realmente enlistan la ciudad como Babel, en lugar de Babilonia. En Génesis, capítulo 10, versículo 10, está escrito: el principio de su reino fue Babel, Ereque, Acade y Calné, en la tierra de Sinear. Babilonia es la capital del imperio que eventualmente destruiría Judá y está ubicada en el sur de Mesopotamia. La Torre de Babel y el Templo de Salomón son posiblemente las estructuras bíblicas más conocidas. El Antiguo Testamento abarca casi 2000 años de historia antes de Cristo. La estructura bíblica ha cautivado generaciones posteriores, a pesar del hecho de que todos tienen una idea diferente de cómo se veía. La Torre de Babel fue construida en el corazón de la próspera metrópolis de Babilonia. Sin embargo, Babilonia, conocida como una ciudad de ciudades para los antiguos, gradualmente cayó en ruinas. Hay otra nota interesante en la historia de Babel. El fenómeno de las lenguas también ocurre en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre 120 discípulos en el templo mientras se reunían en el pórtico de Salomón para las oraciones matutinas a las 9 de la mañana. El don de las lenguas, acompañando el derramamiento, fue una reversión del juicio de Dios en la Torre de Babel, según se describe en Génesis 11, permitió que personas de varias etnias escucharan el discurso de Pedro, según se describe en Hechos capítulo 2. Aproximadamente 3000 personas se agregaron a la iglesia debido a su arrepentimiento y bautismo. Muchos más tarde regresarían a sus países de origen, incluyendo Roma, para propagar la palabra. En la Biblia, las ciudades suelen verse como lugares malos. La primera mención, que suele ser significativa, las asocia con la descendencia de Lamec y la fabricación de armas para la destrucción masiva. Concentran a las personas y, por lo tanto, a los pecadores, y así el pecado. Con menos comunidad y más anonimato, los vicios y crímenes florecen. Hay más inmoralidad y violencia en comunidades urbanas que en rurales. Los dos pecados destacados aquí son la codicia y el orgullo, ambos relacionados con la idolatría del dinero. Como es imposible adorar tanto a Dios como a Mamón, según Lucas, capítulo 16, versículo 13. Es más fácil olvidar al Creador del cielo y de la tierra en una ciudad próspera. Los hombres que se hicieron a sí mismos adoran a su propio Creador. La arrogancia se muestra en la arquitectura. Los edificios son a menudo monumentos a la ambición y logro humanos. Así fue la Torre de Babel, a orillas del río Éufrates, situada en el camino entre Asia, África y Europa. Esta ciudad más tarde se convirtió en la capital de un gran y poderoso imperio, especialmente bajo Nabucodonosor, un tirano despiadado que destruía bebés, animales y hasta árboles al conquistar nuevos territorios, según Habacuc, capítulo 2, versículo 17. La violencia cometida contra el Líbano te agobiará, y la destrucción de los animales te aterrorizará, según Habacuc, capítulo 3, versículo 17. Por causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad
y a todos sus habitantes. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en las viñas, aunque la cosecha de aceitunas falle y los campos no produzcan alimentos, aunque el rebaño sea cortado del redil y no haya ganado en los establos, un tema clave pero sutil se basa en esta palabra: este. Dios envió a Adán y Eva hacia el este cuando los expulsó del jardín. Cuando Caín fue expulsado de la presencia de Dios por asesinar a su hermano, el texto dice que él también se fue hacia el este. La palabra este representa un viaje alejándose de Dios. Entonces, cuando vemos a la gente reunirse en un valle en la tierra de Sinear, en el este, el autor está sugiriendo que la próxima escena llevará a la humanidad aún más lejos de Dios. Construir una ciudad significaba construir una civilización, construir una torre, establecer un orden religioso. Ambos serían esfuerzos centrados en el hombre en lugar de centrados en Dios. Estaban abrazando un tipo de humanismo en lugar de seguir la agenda de Dios de multiplicar y llenar la tierra. Querían hacer todo lo posible para evitar ser dispersados por el globo. De cierta manera, ellos deseaban lo que la mayoría de los adolescentes hoy en día desean: independencia con todos sus beneficios, pero aún disfrutando de las ventajas de vivir en casa bajo la supervisión de los padres. En esta escena, la humanidad le dice a Dios: pon comida en mi mesa y ropa en mi espalda, pero no me digas qué hacer. Sigue bendiciéndome, pero no me instruyas. Acabamos de explorar juntos uno de los mayores misterios de la humanidad, revelando capas ocultas de la historia de la Torre de Babel que desafían nuestra comprensión tradicional. Pero esto es solo la punta del iceberg.